Si algo enseña con claridad meridiana la historia, es que las palabras pueden convertirse en balas. Si algo muestra con claridad meridiana la historia, es que las guerras retóricas pueden transformarse en guerras reales, de las que hacen correr ríos de sangre. Si algo muestra la realidad evidente, la que está ante los ojos y los oídos de todos, es que Argentina vive desde hace ya tiempo en una guerra civil retórica permanente, donde no hay un solo bando agresor y el otro bando solamente agredido. Hay un fuego cruzado, cargados de adjetivos de grueso calibre. El discurso político está infectado de aborrecimiento al otro, en una vereda y en la otra vereda. Ver una sola es un problema grave. Ver una sola artillería cargadas de adjetivaciones descalificantes y hasta insultantes es un problema grave. El dirigente que se necesita en este momento y de manera imprescindible es el que ve las dos veredas, es el que señala con dedo acusador las dos trincheras, porque en las dos trincheras hay artillería verbal de grueso calibre y de un gran poder destructivo. La historia muestra que el discurso cargado de violencia de un político puede transformarse en violencia efectiva. Para poner un ejemplo, ese sector del pueblo de Israel, un pueblo donde la unidad había sido siempre envidiable para el resto del planeta, pero hubo un sector que empezó a estigmatizar a un gran gobernante, a un gran líder israelí como fue Isaac Rabin, como un traidor al Estado de Israel por haber acordado con Yasser Arafat. Esos sectores que, alentados por discursos exacerbados, por ejemplo el de Benjamín Netanyahu, en aquel momento, señalando como traidor a Rabin, ¿no? Y propiciando manifestaciones en las que mostraban pancartas con la cara de Rabin y la kefía de Yasser Arafat, bueno, eso terminó convirtiéndose en la bala de Yigal Amil, el joven fanático que en la Plaza de la Paz de Tel Aviv disparó contra el gran general israelí y gran primer ministro que tuvo Israel. Habría muchos ejemplos más, no tiene sentido darlos. La historia muestra también que el agresor puede llegar a favorecer la causa que detesta y a la que le apuntó con su revólver o con su puñal. Ahí está el ejemplo, el Minas Gerais, de ese lunático criminal que se acercó hasta Jair Bolsonaro, que era llevado en andas en un acto masivo de la campaña electoral y lo apuñaló. Le sumó votos, le sumó muchos votos. Ese tarado criminal que intentó asesinar a Jair Bolsonaro, en lugar de afectarlo políticamente, lo fortaleció, en lugar de debilitarlo para extinguir lo que se ve que es lo que quería, lo potenció. La historia y la realidad está llena de evidencias al respecto, y la Argentina está llena de evidencias de que los argentinos desde hace tiempo vivimos en un fuego cruzado, en un fuego verbal cruzado. Hace tiempo que los argentinos premiamos o con rating o con más apoyo demostrado en las encuestas a aquellos que tienen los discursos más exacerbados de un lado y del otro. En el escenario de la dirigencia política, en el escenario de los formadores de opinión, ya sea desde los medios, ya sea desde la intelectualidad, desde los escenarios de la cultura, ¿no? La exacerbación
tiene más rating, la exacerbación, tiene más apoyo en las encuestas. Bueno, si no advertíamos la peligrosidad de semejante situación, estábamos en un problema. Espero que ese revólver, esa pistola a centímetros de un rostro, nos haya hecho ver la magnitud del peligro. Curiosamente, esos pocos centímetros, ¿no?, miden la oceánica dimensión del peligro en el que está la sociedad argentina. En el peligro. Así como esa pistola se acercó a centímetros del rostro de la vicepresidenta, Argentina está a centímetros de la guerra civil, de un todos contra todos, pero esta vez ya no disparándonos con adjetivos de grueso calibre, con insultos y descalificaciones de alta destructividad. No, ya con balas, con lo que haga correr ríos de sangre. Estamos a centímetros de eso. Si no damos una vuelta de página a partir de este acontecimiento tan trágico, estaremos en graves problemas. ¿Y cómo dar la vuelta de página? Exigiendo deponer las adjetivaciones, esos discursos, ya sea en el escenario político, en el periodístico, en el de la gente de la cultura, de la intelectualidad, esos discursos sobreadjetivados, cargados de descalificaciones, esos discursos que se permiten el insulto, esos discursos nos ponen en el borde de muy oscuros abismos. Lo vimos el jueves por la noche, nos asomamos a una de esas insondables oscuridades. Plantear que el discurso, la artillería discursiva está solo en una de las trincheras es absurdo. No hay trincheras que no tengan artillería. Y la política, ¿no?, en todas las dimensiones en que libra sus batallas, lo que ha acabado son trincheras. Los disparos empiezan siendo verbales y pueden convertirse en disparos reales, en esos que matan efectivamente. Lo que deberá generar la sociedad argentina, que hasta ahora potenció las crispaciones, es cómplice de las exacerbaciones. Los políticos, los formadores de opinión en la dimensión en la que se encuentre, si optan por la exacerbación es porque ven que ahí hay un negocio. Entonces, es la sociedad la que tiene que hacer que deje de ser un negocio político, mediático, lo que sea, la exacerbación, la adjetivación de grueso calibre, el insulto. Esto implica que hay que erradicar la crítica, el cuestionamiento, y ni qué decir la acusación. No, de ningún modo. La democracia muere si no hay crítica, cuestionamiento e incluso acusación. Pero lo que es imprescindible desde la noche del jueves, el MAS, lo que ya no tendrá perdón en la Argentina, si a partir de la noche del jueves la Argentina no corrige, es que la crítica, el cuestionamiento y la acusación se canalicen a través de una verbalidad violenta, de una retórica de aborrecimiento, de un lado y del otro, porque acá los aborrecimientos y la violencia verbal no están en una sola trinchera y es absurdo plantear que están en una sola de las veredas, ¿no? De acá el MAS, lo que hay que hacer es desactivar el aborrecimiento para conjurar la violencia política. Vimos que estamos a centímetros de ella, ¿no? Y vimos cómo automáticamente aparecieron las formas de la irresponsabilidad, ¿no? Aquellos que rápidamente trataron de convertir los hechos en confirmación de la razón propia, de un lado y del otro.
de un lado y del otro, empieza a aparecer la presentación de lo acontecido como algo que confirma la razón propia y la falta de razón del otro. Bueno, seguimos en problemas. Sería tranquilizador si el presidente a la medianoche del jueves hubiera salido mostrándose con dirigentes opositores. La gravedad de la situación ameritaba que los argentinos volviéramos a ver lo que vimos en la Casa Rosada cuando fue la rebelión Carapintada, al lado de Alfonsín Cafiero, ¿no? El presidente que convocó al máximo líder de la oposición para mostrarse juntos y para mostrar la unidad imprescindible para conjurar la violencia. Eso debimos ver anoche, en lugar de un presidente declarando un feriado nacional y repudiando lo que hay que repudiar, o cuestionando lo que hay que cuestionar frente a lo acontecido, pero cuestionándolo en un solo lado, como si solamente en una vereda existiera ese problema tan grave y tan dramático. Ha empezado otra historia en la Argentina. ¿Podremos conjurar la violencia política? Esa es la pregunta que flota en el aire.